Géminis, bienvenido a tu lectura para los siguientes 4 meses, mayo, junio, julio y agosto. Te saluda J y estés aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y mira, el mes de mayo, la carta que sale para ti es la carta del avance. ¡Qué maravilla, Géminis! Eso te indica de que la energía general que tendrás durante ese mes es de echar hacia adelante, de destruir cualquier tipo de obstáculo que tengas presente en tu vida, de no dejar que nada ni nadie te detenga. Rompes esas barreras, terminan dificultades para ti. Podría estar implicando también que en algunos países durante el mes de mayo, más que todo para mediados finales, podrían ya estar levantando la cuarentena o abriendo un poco más el compás para que ciertas personas empiecen a salir a trabajar y sientes que estás retomando tu vida nuevamente, que puedes avanzar. El mes de mayo va a ser un mes muy bueno para ti, un mes donde vas a sentir progreso, donde sientes que bloqueos, ya sean mentales, espirituales o físicos, a tu alrededor van a ser levantados y vas a poder echar hacia adelante. Muy bien. ¿Cómo va a ser la primera semana para ti? Te sale la carta del 2 de oros. Me marca que la primera semana para ti será una semana en donde vas a querer hacer muchas cosas a la vez, en donde tal vez si tenías mucho tiempo de no salir, si tenías muchos tiempos de no poder hacer cosas para entretenerte, ahora vas a querer hacerlo de todo a la vez, todo el mismo tiempo. Va a ser una semana bastante ocupada para ti, una semana donde yo veo que podrás estar saliendo a hacer pagos, saliendo a hacer compras, saliendo a tratar de divertirte, tratando de ir a lugares donde puedas pasarla bien y relajarte. Tengo que recordarte de que tienes que tratar de tomar las cosas con calma durante esa semana y durante todo el mes de mayo para que puedas continuar protegiéndote a ti y a tus seres queridos. Pues esta es la carta que quiere hablarte para la segunda semana, no vamos a quedar con ella. Y te sale la carta del 3 de copas. Mira qué carta más hermosa. Reuniones, fiestas, celebraciones o alegrías podrían estar llegando a tu vida ya para la segunda semana de mayo. Vas a poder estar con tus amistades, tal vez ya puedas estar con ellos físicamente o podrás estar haciendo planes con ellos para reunirte, Géminis, para echar cuentos, para darles un abrazo, para darles un beso. Obviamente dependiendo de cómo esté la organización en tu país y si esto lo van a permitir para esa época o no. Pero aquí se ve un mes en donde se empiezan a abrir caminos, en donde vas a estar bastante ocupado, donde tu vida social podrá empezar a ocuparse también, o tu vida laboral podrá ocuparse con las cosas que tienes que hacer. Pueden haber grandes anuncios para ti que te van a llevar alegría. Ves cómo rompes una etapa de dificultad. La tercera semana tienes el Caballero de Espadas. Y el Caballero de Espadas te habla de una tercera semana en el mes de mayo, en donde tú sientes que alguien viene a tu rescate, donde tú sientes que alguien viene a protegerte, viene a apoyarte, viene a estar de tu lado. Podrías estar conociendo a una persona en el lado romántico o en tu vida personal o en tu vida profesional que va a servirte de apoyo, que va a darte esa ancla y esa mano que tú has estado esperando. O tú podrías convertirte en ese apoyo, en esa ancla, en esa ayuda para otras personas, mis guerreros de Géminis, en la tercera semana de mayo. Van a venir cambios muy positivos para ti, van a venir situaciones que se van a levantar y vas a ver cómo la vida va a empezar a tomar un rumbo bastante ajetreado nuevamente. Así es que yo te invitaría a que bajes un poco las revoluciones. Y si en tu caso, ya para el mes de mayo, en tu ciudad o en tu país empiezan a liberarse un poco las restricciones, no vayas a desbocarte, a salir a hacer de todo en una semana, ¿no? Toma las cosas con calma. La cuarta semana del mes de mayo tienes aquí a la Reina de Bastos. Y esto me habla de una energía en donde tú o alguien a tu alrededor podría estar en una posición de poder, donde podrías llegar a ser admirado, donde hay gente a tu alrededor que quiere conocer un poco más acerca de ti. También podría estarte hablando de una mujer de signo de fuego, de una mujer que puede ser importante para tu vida o representar una guía, representar algo fuerte para ti. Y podrías estar teniendo estas energías en donde esta mujer, que puede ser amistad, familiar o ser querido, entonces va a estar
presente en tu vida. Y va a ser como una semana que tal vez le podrías estar dedicando mucha atención a ella. Tal vez, Géminis, ella podría ser una amiga, una madre, alguien que está planeando verte, que quiere pasar tiempo contigo. Y se ve que para finales de mayo tú logras volver a conectar con esa persona, con esa mujer. Puede ser un hombre también, así que tienes que adaptarlo a ti. En el trabajo, ¿cuál es el mensaje, la carta que sale para ti? Te sale la carta de sanador. Y esto te indica de que tú podrías tener algún tipo de poder de sanación, como podría indicarte también de que tú recibes una sanación. Tienes que adaptarlo a tu vida. Qué carta más hermosa. Y con la línea del trabajo podría indicarte tal vez de que estás pensando en tomar una línea de trabajo espiritual o que tú sanas tu relación con tu trabajo. Donde había dificultad, donde había problemas en tu trabajo, se arregla esa situación. Si estabas buscando trabajo, entonces te sale esa oportunidad. Depende de cuál sea tu camino. Si tu camino es espiritual, pues esto te indica de que podrías estar tomando clases de sanación, aprendiendo sanaciones cuánticas, aprendiendo acerca de Reiki, sanar con el péndulo. Si tú no tienes nada que ver con espiritualidad, pues eso no es tu línea de trabajo. Te indica de que sanas la relación con tu trabajo, con tu empresa. Si había algún malentendido, si había alguna energía negativa a su alrededor, esa energía es sanada y puedes entonces continuar. Y si estás buscando empleo, va a salirte una oportunidad para ti también con esta energía una vez que tú hagas las paces con quién tú eres y con quién tú quieres llegar a ser en un futuro. ¿Cuál es el mensaje de amor de parte de tus ángeles? No importa si estás en una relación o si estás soltero, para el mes de mayo el mensaje de amor es retirarte. Y esto te indica de que es momento de desconectarte del mundo. Pero yo lo veo más que todo como unas vacaciones, como agarrar e irte hacia las playas, hacia las montañas, retirarte, desconectarte del mundo en el sentido de el lugar donde estás. Tal vez tengas unos anhelos y unos deseos de con tu pareja o solo irte hacia la playa, irte hacia la montaña, desconectarte, y aquí te están indicando de que esa energía va a ser favorable para ti. El poder retirarte hacia una montaña o tal vez estés pensando en hacer algún retiro espiritual con tu pareja. ¿Cuál es el mensaje que te mandan los ángeles? Las respuestas para ti. Puede ser una respuesta de una fecha, puede ser una respuesta de sí o no. Vamos a ver qué te responden. Y dice, no es el momento indicado. Te indican tus ángeles que durante este mes de mayo tomes las cosas con calma, que no va a ser el momento indicado para tomar grandes decisiones, ni tampoco para andar por allí brincando y saltando. Si bien es cierto, puede que en algunos de sus países se liberen la cuarentena o se abra un poco más el margen en cuanto a las personas que pueden salir y las que no. Te indica de que no trates de hacerlo todo en un solo mes, todo en una sola semana. Tómate un tiempo y déjale chance para que eso suceda más adelante. Déjame tu dedito para arriba y comparte este video si te gusta. Recuerda que aquí vamos a ver los siguientes 4 meses. Pero antes voy a utilizar mis cartas negras para ver qué es lo que está oculto en el mes de mayo. Lo que no te vas a dar cuenta, lo que no hemos podido ver todavía. 9 de bastos. Y eso me indica de que lo que está oculto todavía es que va a haber cierto tipo de drama, cierto tipo de problema, cierto tipo de situación que todavía va a estar tratando de manejarse. Y cuando lo que percibo es como si todavía las aguas no estuvieran durante el mes de mayo al 100% claras, como para poder salir y aventurarte. Y que por eso entonces tienes que tomar las cosas con calma, que ya pronto vas a llegar aquí a la orilla, a este lugar donde te están esperando para celebrar y para tener buenas noticias, pero tienes que primero pasar por esta tormenta. Y lo que no nos vamos a dar cuenta durante el mes de mayo es que todavía hay como pedazos de la tormenta dándonos vueltas todavía no se ha calmado al 100%. Y te indica con esta carta de que no es el momento indicado y esta carta de lo oculto, del 9 de bastos, a que tomen las cosas con calma. Si liberan las cosas como te indico, no te vayas a desbocar. Junio, para ti, mis guerreros de Géminis.
Y sabemos que para muchos mayo inicia su cumpleaños y también durante el mes de junio, así es que vamos a ver cuál es el mensaje para ti durante el mes de junio. Si cumples en junio, pues si cumples en mayo ya lo vistes. Te sale la carta de El Rayo. Y el mensaje que recibo con esta carta es de una alineación, de que tienes que poner las cosas en orden. Esta carta del Rayo hace referencia a la carta de la Torre, pero como este es el deck de Osho, yo lo interpreto de otra manera. El mensaje que recibo es de que tienes que alinearte, que tienes que tomar el mes de junio para poner tu vida en orden, ya sea que necesites hacer limpieza, ya sea que necesites arreglar ciertas cosas en tu vida o un alineamiento espiritual donde necesitas sanación, donde necesitas recordar esas habilidades que se te han podido presentar. Y va a ser un mes donde vas a tener esa oportunidad de meditar, de sanar, de probar prácticas nuevas y sobre todo poner cosas en tu vida en orden. Tal vez una vez que ya se levante la cuarentena del todo, vas a poder establecer cuáles van a ser tus próximas prioridades y qué es lo que quieres hacer, porque por el momento veo un desorden que si no es físico podría ser mental, que no sabes por dónde quieres ir. Y eso también lo marcó fuerte la carta del 2 de oros, donde hay muchas cosas que quieres hacer a la vez. ¿Cómo va a ser la primera semana del mes de junio para ti? Veamos, Géminis, cómo va a ser la primera semana del mes de junio. Te sale la carta del 7 de oros. Qué carta más hermosa. Te habla del momento para tomar calma, para tener paciencia, para esperar. Y que muy pronto verás cómo el fruto de tu esfuerzo, el fruto de tu trabajo, te paga de una buena manera. Vas a ser recompensado por todo ese esfuerzo, por todo ese sacrificio. Y la primera semana tú te vas a estar percatando de cómo llegan esas noticias de progreso, esas noticias de dinero que va a llegar a tu vida. Puede ser un dinero que tienes ahorrado o un dinero que podría la primera semana del mes de junio llegar a ti por medio de trabajo, por medio de situaciones que hayas hecho anterior. Esta carta yo la veo como el momento en el cual ya tú estás listo para cosechar lo que has sembrado. Y me indican acá tus guías, Dios, el universo, en lo que tú creas, de que la primera semana del mes de junio, algo que tú hiciste en meses anteriores o en años anteriores, finalmente da resultados. La segunda semana del mes de junio para ti, esta es la carta que quiero hablarte, te sale la carta del 5 de copas. Y esta carta te hace referencia a dejar de mirar hacia el pasado, mirar entonces hacia el presente, que no estés mirando estas copas que están derramadas, que no estés llorando sobre mojado. Lo que pasó, que se quede allí atrás en el pasado. Tú enfócate en el presente y en lo que tienes aquí a tu lado. Va a ser una semana de reflexión para ti, la segunda semana del mes de junio. Tal vez estés reflexionando acerca de tu vida, de tus decisiones, de los ciclos que viviste anteriormente, los errores que has cometido. Y está bien que hagamos ese ejercicio de revisar nuestra vida, ver lo que hemos hecho y lo que queremos cambiar, pero no te vayas a quedar en esa mentalidad, no vayas a tener esas energías de arrepentimiento, ¿eh? Y algo en particular que veo con estas dos cartas, el mes de mayo y el mes de junio, hay como una gran explosión para ti. Y el mensaje que recibo es que esta explosión podría estar indicándote de que vas a tener como un gran avance, un salto cuántico en tu vida, un salto inmenso en tu vida que va a venir y se va a manifestar muy pronto para ti. Es como, por darte un ejemplo, si tienes un canal de YouTube, tu canal de YouTube se hace viral. Si compones, si escribes, si cantas, tu canción se hace súper popular. Si tienes un proyecto personal, algo que has estado trabajando desde hace tiempo, pero que no has visto cómo progresa, cómo avanza, de repente explota a un nivel internacional, a un nivel mundial. Tu nombre va a ser conocido por muchas personas. La tercera semana del mes de junio, mira, Rey de Espadas. Va a ser una semana donde logras tener control de tus pensamientos, logras tener control de tu palabra, te vas a sentir en una posición de poder.
Y puede ser a nivel de esa explosión que vemos que va a estar sucediendo a ti. Vas a mirar hacia atrás recordando todo el esfuerzo, todo el sacrificio que hiciste, cómo eso ha sido recompensado para ti. Y es una semana donde tú estás diciendo gracias. Gracias Dios mío, gracias universo, gracias mis ángeles, en lo que tú creas. Gracias por colocarme en esta posición. Porque te veo que para la tercera semana de junio vas a sentarte en una posición donde tú siempre soñaste y pensaste que en algún momento no la ibas a lograr. ¡Wow! Y la cuarta semana, la carta de los enamorados. Para la última semana o la cuarta semana del mes de junio, vas a estar disfrutando del amor, del romance, que podría ser un amor o un romance contigo mismo, o podríamos estar hablando aquí de un romance con otra persona. Podrías estar encontrando para finales de junio tu alma gemela. Y qué hermoso, porque tienes esta carta de sanación en tu salud, tienes esta carta de explosión en tu vida profesional, estas cartas que, ese es el mensaje que recibo, donde tu vida profesional va a explotar a un nivel donde tú vas a ser reconocido a nivel internacional o vas a progresar bastante, o puede ser en tu trabajo que finalmente, después de tantos años estar trabajando, te dan ese puesto que tú has estado esperando, esa posición de supervisor, de jefe, de jefa, de administradora, te la dan. Y de la mano con eso, parece que al final del mes, en junio, terminas con pareja. O por lo menos conociendo a esa persona que es tu alma gemela. Qué maravilloso se ve el mes de junio. Con respecto al trabajo, vamos a ver qué mensaje te dan tus ángeles. Recuerda suscribirte, esta es una lectura donde estamos viendo un vistazo bastante detallado de todos los meses, pero si quieres recibir mis videos semanales, suscríbete aquí a mi canal para que puedas recibir los mismos. Mira, cuando te salió el Rey de Espadas te dije que estás en una posición de poder y en tu trabajo te sale la carta de liderazgo. Dice que vas a tomar control de la situación y que tú eres un líder nato, eres un jefe, eres una jefa, eres una persona que siempre guía, que no es parte del rebaño, sino más bien es el que lideriza ese rebaño. Y aquí en el trabajo te lo indican. El mes de junio va a ser un mes en donde tú obtienes una mejor posición en tu vida profesional, donde tú tienes una mejor posición en tu trabajo, y eso va a ir de la mano con el dinero para ti. ¡Qué maravilla! Una posición de liderazgo vas a tener en el mes de junio. ¿Cuál es el mensaje de amor? No importa si estás en pareja o si estás en soltero o amor propio, te sale la carta de la reconciliación. Y mira, por ahí estamos viendo también al pasado. Y esto te indica de que alguien de tu pasado podría estar regresando a tu vida. Esto podría ser una reconciliación en el amor con una pareja que has tenido dificultad, con una amistad, con un familiar que han tenido problemas en los cuales ya no se hablan, no se llevaban bien. Todo eso queda atrás. Así es que si no quieres que regrese nadie de tu pasado como un ex, no te estreses, relax, respira profundo. Esto podría hacer referencia a un familiar o una amistad con la cual estabas teniendo problemas y ya ustedes finalmente hacen las paces. Veamos cuál es la respuesta de tus ángeles. Esa respuesta que tú necesitarás escuchar en el mes de junio. Recuerda volver a ver esta lectura cuando estamos cerca del mes de junio para que esto refresque tu memoria. Porque, como estoy viendo hacia el futuro, algunas cosas aquí para ti en estos momentos no van a tener sentido. Pues claro, porque falta mucho para que llegue. Así es que cuando estemos cerca del mes de junio, de julio y de agosto, vuelve a escuchar esta lectura. ¿Cuál es la respuesta que necesitarás en el mes de junio? Dice abundancia. La respuesta que te dan tus ángeles es que esa abundancia que tú has estado esperando va a llegar finalmente a ti. Lo que tú desees lo lograrás manifestar multiplicado por 3. Así que desea bien, anhela cosas lindas y positivas para ti, porque las mismas te van a llegar. Con mis cartas negras vamos a ver qué es lo que va a estar oculto durante el mes de junio, algo que no vamos a darnos cuenta que podría afectarnos. Vamos a ver, me quedo con esta carta. Te sale la carta del Caballero de Copas y que va a estar oculto. Lo que recibo acá es una oferta de amor. Esa oferta de los enamorados parece que al principio, cuando esa persona se acerque a ti, no la vas a reconocer y eso es lo que va a estar oculto.
No vas a reconocer la intención o el amor que tiene esa persona para ti o las ganas que tiene de estar contigo. Y podrías ignorarlo y tal vez por eso demora hasta final de mes para que pueda concretarse una relación. Porque al principio tú vas a estar como que, nah, ¿qué se va a fijar esta persona en mí? Nah, ¿qué va? Solamente somos amigos o solamente trabajamos juntos. Y tal vez eso es lo que no vas a percatarte inmediatamente y te das cuenta para el final y ustedes quedan juntos. Vamos a ver el mes de julio para ti. Wow, salió solita la carta, quiso hablarte y te sale la carta de la fuente. Esta carta yo la relaciono con la carta del sol. Y esto me indica de que el mes de julio va a ser de los 3 meses, a pesar de que el mes de junio salió maravilloso, es el mes que va a estar más bendecido para ti. Y este color del sol, este color naranja, mira, sigue brillante, brillante, brillante. Tú vas a estar, Géminis, en una posición envidiable en tu vida. Esta carta te habla de que vas a tener como un spotlight, una luz iluminando tu vida, iluminando tu camino. Podría también hacerte referencia a que va a ser un mes en el cual tú conectas con Dios, conectas con el universo, tienes una conexión directa con la fuente. Y esa conexión directa con la fuente va a hacerte a ti más fuerte, más inteligente, más en conexión con la vida, el universo y con la naturaleza. Oh. Estoy recibiendo un mensaje también que usualmente no recibo con esta carta, pero pues tengo que dártelo. Y me está hablando de que hay posibilidades de que algunas personas puedan empezar un periodo de gestación en el mes de julio. Puede ser un periodo de gestación espiritual en el cual tú estás planeando un nuevo proyecto, cambiando, creciendo, analizando tu vida, como podría ser literal gestación en el sentido de embarazos que podrían estar marcados para el mes de julio. O si ya estás embarazada, podrías estar dando a luz en el mes de julio. Y si ese es el caso, pues va a ser muy favorable para ti. Veamos la primera semana con las cartas del tarot. ¿Cuál es el mensaje para ti en la primera semana de junio, mis guerreros de Géminis? ¡Wow! Mira, te sale la carta del loco y también tiene aquí el sol. Julio va a ser tremendo mes para cambios, tremendo mes para tomar una nueva dirección en tu vida, para empezar de cero, para dar un salto de fe, que ese salto de fe, como te indico, puede ser con respecto a tu espiritualidad, con respecto a tu religión. Tal vez estés cambiando de religión, reforzando tu religión, cambiando de prácticas espirituales o reforzando tu práctica espiritual. Como podría ser también un cambio de vida que vas a hacer radical. Y mira, acá te dije que esta carta me hace referencia al sol, este es el loco, pero igualmente tiene un sol fuerte brillando sobre ti, iluminándote, como te dije, como un spotlight, como una luz sobre ti guiando tu camino. ¡Wow! Así que julio, prepárate porque va a ser el mes en donde tú puedas estar dando cambios y me viene la energía de una persona. Recuerden que estas son lecturas generales, ¿eh? Pero me viene la idea de una persona que tiene la intención de un cambio como una mudanza y podrías estarla realizando durante este mes y un cambio de una mudanza para un lugar como en la costa, donde hay mucho sol, donde hay playa. Esa es la energía que recibo con esta carta y parece que para la primera semana del mes de julio vas a estar haciendo esos proyectos realidad. La segunda semana, mira, la carta de la muerte, transformación. La segunda semana estás empezando, mira, wow, terminación y nuevos comienzos. Definitivamente el mes de julio va a ser un mes impactante para tu vida. Un mes donde termina una etapa de dificultad. Podemos estar hablando también de que es el cierre de un ciclo en tu vida, de algo que has venido arrastrando, de un karma negativo que has venido arrastrando desde muchos años, de ciclos en tu vida, terminan en el mes de julio. Tienes que estar muy preparado para esto porque va a ser un gran cambio espiritual que vivirás, Géminis. Muy pocas personas logran obtener un cierre de ciclo y un nuevo comienzo en su vida como te lo están marcando aquí. Podría ser también esta explosión que vas a estar teniendo en tu trabajo,
en tu vida profesional, pues si eres un artista o eres famoso. Y durante el mes de julio, como te digo, te mudas, tal vez te mudas a Los Ángeles, te mudas a Ciudad de México no tiene playa, pero es un lugar donde donde muchos artistas van. Y un lugar donde podría ese sol hacer referencia a que está haciendo las luces del teatro iluminadas. Podría alguien estarse mudando a Nueva York también, teniendo un trabajo en Argentina, en la televisión, teniendo un trabajo en Brasil, en televisión, en telenovelas, en México. Veo esa energía a tu alrededor. Tienes que adaptarlo a ti. Si tú no tienes nada que ver con televisión, pues entonces podría ser un trabajo de oficina que va con tu carrera. Pero wow, estoy impresionado. La tercera semana te sale la carta de la fuerza. Y esta carta de la fuerza está aquí en la tercera semana por todos estos cambios que están sucediendo en tu vida, por esa decisión y ese salto de fe que vas a dar te va a llevar a una terminación de una etapa anterior en tu vida y un nuevo comienzo. Y tal vez este nuevo comienzo venga con retos, porque todos estamos conscientes de que la vida tiene sus retos. No todo es color de rosas. Y entre esos retos te va a tocar a ti aprender a soltar, a dejar ir, a no hacer fuerza, a empezar a dejar que las cosas fluyan de una manera natural. Y eso puede que te esté costando durante la tercera semana el poder adaptarte. Adaptarte a una nueva ciudad, adaptarte a una nueva cultura, adaptarte a un lenguaje que tal vez todavía no comprendes al 100% o donde no tienes tanta práctica. Me viene Italia, me vino a la mente también. Así que vas a tener esas energías donde te va a costar adaptarte. Puede ser también que estamos hablando de estudios, ¿eh? Si quieres una beca para estudiar en otro país, pues te la ganas. Y aquí en el mes de julio podrías estar haciendo los planes para ir a estudiar o trabajar a otro país. La cuarta semana del mes de julio... Morí. Estoy en shock, Géminis. Estoy flipado, estoy en shock. Tienes la carta del sol. ¡Qué maravilla! Y ustedes están viendo que yo estoy barajeando las cartas. Y te estoy hablando del sol, de luz. Tienes mucha luz en tu vida. Nuevo comienzo. Vas a brillar. Empiezas la energía con la carta de la fuente o la carta del sol. Te salen todas estas cartas maravillosas para ti en estos momentos. Pues esta carta de la muerte para ti en estos instantes es transformación, es algo bueno. Y terminas el mes con la carta del sol. Julio es tu mes. Tienen que mantenerme al tanto cuando estas cosas estén sucediendo, ¿eh? Y mira, este niño en este caballo tiene una bandera. Te estoy indicando acerca de eso, del cambio de país, del cambio de ciudad. Vas a estar bendecido. Todo lo que toques en el mes de julio, todos los proyectos, todo lo que tú tengas planeado hacer en ese mes se va a convertir en oro. ¡Wow! El mes de julio, mensaje de tus ángeles para el trabajo o tu propósito de vida. Te sale la carta de los animales. Y dice que tú puedes entender a los animales y comunicarte con ellos de una manera intuitiva. Que tienes que confiar en tu yo interior, en tu instinto, ya que podrías estar desarrollando algún tipo de cariño o amor por los animales. Y eso te marca como el propósito de tu vida. Tal vez durante el mes de julio adoptes una mascota, trabajes en un shelter, en un lugar de rescate para los animales. Pero tienes esas energías a tu favor donde el trabajar con ellos va a llenarte fuertemente con respecto a tu propósito de la vida. Muy bien. El mensaje de amor para ti en el mes de julio. Almas gemelas. Dice que sí, esta es tu alma gemela. Si la persona que conoces en el mes de junio, ya para finales, cuando ustedes concretan la relación, si tenías alguna duda de si esa es tu alma gemela o no, pues aquí están tus ángeles indicándote de que sí, es tu alma gemela. Y si estás en pareja y estabas teniendo dudas de si la persona que estaba a tu lado es tu alma gemela o no, pues aquí te indican de que sí lo es. Respuesta de tus ángeles, la respuesta que necesitarás en el mes de julio
Vamos a ver qué te dicen. Puede ser una fecha, puede ser un consejo, una palabra. Y te dicen acá, los resultados van a ser pacíficos. Los problemas o situaciones que se te presenten, las inseguridades o indecisiones que puedas llegar a tener, se van a resolver de una manera pacífica, siempre a tu favor. Lo oculto en el mes de julio, lo que no te vas a dar cuenta, lo que podría estar pasando justo frente a tus narices y no te das cuenta, es la carta del Caballero de Oros. Tienes energía bastante joven aquí con estos caballeros, ¿eh? Estos caballeros, por lo general los sotas, son personas más jóvenes, pueden algunas veces ser niños también. Y esto de los caballeros de oro, los veo todavía con una energía como de una persona joven. Y te habla de que tal vez estás conociendo a alguien con quien podrías estar realizando algún proyecto de vida o un proyecto de trabajo que sea más joven que tú. Tal vez esta alma gemela sea más joven que tú. Y eso es lo que está oculto, no te vas a estar dando cuenta porque tal vez ignores a esa persona por su edad. El otro mensaje que recibo también intuitivamente a través de mis ángeles, los tuyos, Dios, el universo, recibo con este caballero de oros de que va a haber alguna persona a tu alrededor que va a querer ayudarte también financieramente, va a ser como una persona que quiere invertir en ti. Y no te vas a dar cuenta al comienzo de esta situación. Esto se está manejando como por debajo de la mesa. Pero muy bueno, son cosas muy positivas. Agosto, vamos a ver cuál va a ser la energía del mes. Después de este mes de julio tan maravilloso, wow, no sé qué podrá venir para ti en agosto. Recuerda suscribirte, activar la campana para que cuando yo haga mis videos semanales con mucho más detalle puedas recibir esos videos también. Wow, wow, wow. Géminis, tienes la carta de la abundancia nuevamente. Wow, yo dije, ¿qué mejor cosas pueden venir en agosto, después de un mes de julio tan maravilloso? Bueno, y los mayo y junio también fueron meses excelentes, pero nada comparado con julio. Agosto es el mes donde vas a empezar a ver resultados más tangibles que nunca en tu vida, donde podrías estar teniendo abundancia en tu dinero después de esa explosión, de esa explosión con respecto a tu dinero, de esa explosión en tu carrera, tu vida haciéndose viral, maybe teniendo una exposición pública. El mes de agosto va a ser el mes como para finalmente poder cosechar todo eso que sembraste en los meses anteriores, donde podrías estar teniendo esa energía. Me viene muy fuerte la intención durante el mes de agosto de hacer una compra grande. Y vas a tener el dinero para hacerlo. Podrás estar abonando una casa, abonando un apartamento o comprándote un automóvil durante el mes de agosto. Pero veo que vas a poder disfrutar de esa abundancia o comprándote alguna prenda de vestir, algo que tú has deseado, tal vez un aparato de teléfono, un aparato como de estas tabletas digitales. Veo una compra grande. Bueno, una tableta no es tan grande, pero es caro, eso es caro. Así que podrías estar haciendo ese tipo de inversiones durante el mes de agosto. Podrían ser también regalos que estés haciendo. La primera semana del mes de agosto, como marca para ti, va a ser una semana donde tienes aquí la carta del 4 de copas, donde tú vas a estar por tantas cosas buenas que te han estado pasando, vas a estar con esa energía en donde tú podrías sentir la primera semana de agosto de que no lo mereces. Y podrían estar aquí atacándote tus demonios del pasado. Y recuerda que eso ya tú lo venciste, ¿ah? Así que Géminis, cuando esto suceda, recuerda en estos momentos, suscribirte y dejarles tus deditos para arriba. Coloca este video en tus favoritos para que puedas recordar estos mensajes que son importantes. No puedes tener esa actitud en el mes de agosto, la primera semana, de que como te están saliendo las cosas tan bien, no mereces y que viene algo terrible que va a pasar para ti. Quita ese pensamiento de tu mente, porque ese pensamiento lo único que va a hacer es estresarte y poner más preocupaciones en tu cabeza que no las necesitas. Es una semana donde tú vas a recibir mucha atención, una semana donde podrías estar recibiendo regalos, donde podrían gente estarte enviando dinero, enviándote regalos. Podría ser en tu trabajo, en tus amistades, en tu familia.
Podrías estar realizando algún tipo de actividad donde mucha gente va a estar enviándote cosas a ti y tú vas a estar como que, oh my God, no lo merezco, ay, ¿por qué? Ay, no, estas cosas no deberían de ser porque me siento como avaro. Nada de eso. Quita esa energía de tu pensamiento esa primera semana. Todo esto que está llegando a ti son enviados de parte de Dios, de parte del universo. Todos esos regalos, todas esas bendiciones, son cosas que en algún momento tú pediste, que en agosto van a llegar para ti. Todo eso aquí, la segunda semana de agosto, te indican de que te percatarás de que está siendo el universo el que te está enviando, o Dios el que te está enviando todas estas bendiciones, y que tienes que recibirlas con los brazos abiertos, porque si te fijas, esta copa que te están dando aquí viene del cielo, viene de Dios. Y como tú ya tienes 3 copas, tú dices, ay, no las merezco, ay, llévatelas, no, Diosito, dásela a otra persona, yo no la merezco. Pues sí la mereces todas esas copas y muchas más. Y la segunda semana vas a tener una manifestación de Dios en tus sueños, de tus ángeles, de tus guías, que van a hacerte sentir mucho más confiado y que aceptes estas bendiciones que llegan para ti, que podrían ser materiales, como podrían ser bendiciones espirituales, podrían ser dones también que podrías estar recibiendo o añadiendo a los dones que tienes actualmente. La tercera semana para ti, Géminis, del mes de agosto. ¡Qué Géminis! Abundancia nuevamente. ¡Wow! Estoy en shock, de verdad. Porque esta es una lectura impactante. En todo el tiempo que yo tengo haciendo lecturas, jamás me había topado con una lectura tan maravillosa como esta. Que todos los meses sean éxito tras éxito, abundancia, dinero. Aquí te habla de que vas a tener mucho dinero. Vas a tener lo que tú siempre has soñado y más. Y mira cuántas veces te sale aquí la abundancia. Te sale la carta en 8 de abundancia. Te sale la carta en el tarot del 10 de oros. Mira todas esas monedas de oros. Te sale la carta de los ángeles también con abundancia. Wow. Esto te habla de una familia unida, te habla de mucho dinero que va a llegar para ti. El mensaje que recibo es de uniones familiares, fiestas, reuniones que podrías estar atendiendo durante el mes de agosto, celebraciones, alegrías. Una familia feliz, una familia unida. La llegada de tanto dinero a tu vida o de tantas bendiciones que podrían también ser bendiciones con respecto a la salud, porque recuerda que aquí tienes la carta del sanador. Van a hacer que tú y tu familia estén más unidos que nunca. La cuarta semana del mes de agosto tienes el sota de espadas. Aquí tú tienes una persona que está a tu lado defendiéndote, y esta persona menor que tú me marca automáticamente. Apenas esta carta sale para ti. En esta ocasión el mensaje que recibo es tu alma gemela. Aquí me parece que tu alma gemela, esta persona que tú vas a estar conociendo en junio, con la cual tú concretas en el mes de julio, parece que las cosas van a ir bastante rápido entre ustedes dos en el amor. Esta persona va a defenderte con capa y espada. No va a haber absolutamente nadie que pueda meterse entre ustedes dos, ni que pueda meterse contigo. Esa persona va a ser pues tu caballero o tu caballera, tu caballero o tu reina, que va a defenderte, que va a protegerte, que va a cuidarte, que cree en ti sobre todas las cosas. Y tienes a esa persona aquí muy atenta, protegiéndote y cuidando a ustedes dos. Me habla de que tú tal vez podrías estar subestimando a esa persona como un poco menor que tú. Es una persona adulta con su documento de identidad y todo, pero es un poco menor de edad que tú. Si tú tienes 30, esta persona pues tiene 25, tiene 20. O esta persona tiene 25 y tú tienes 35. Pues un poco menor que tú. Adáptalo a tu vida. Pero esa persona va a estar a tu lado siempre para defenderte. Tu propósito de vida. Wow. Salieron muchas cartas, salieron 4. Voy a seguir barajeando para sacar nada más una.
Tu propósito de vida o tu mensaje de trabajo es la fuerza. Oye, eso te salió también acá, ¿eh? Pero esta carta está acá para indicarte de que tu trabajo y todo lo que tú has estado pasando te ha sucedido y lo has experimentado para hacerte más fuerte. Y eso lo vas a vivir en el mes de agosto. No te vas a reconocer. No vas a reconocer el progreso y el crecimiento que has tenido. El mensaje de amor para ti. Te sale la carta de recordar amarte a ti primero. El estar en una relación, el que hayas encontrado a tu alma gemela o esa llama a tu lado, esa persona con la cual tú vas a pasar el resto de tu vida, no quiere decir que tienes que descuidarte a ti. Recuerda siempre amarte tú primero. Que tu autorrespeto te va a hacer mucho más atractivo a otras personas. Y eso es algo que tienes que siempre cuidar en ti. La respuesta de tus ángeles a la pregunta que vas a tener en el mes de agosto para ti es esperar. Tienes que esperar. Así es que si en el mes de agosto te llega una propuesta de matrimonio, te llega una propuesta para mudarse y vivir juntos, te llega una propuesta para que cambies del trabajo recién que acabas de obtener, espera. Porque las cosas aquí están maravillosas, así que disfrútalas por un momento. Espera y ten paciencia, no te aceleres, no comas ansias. Lo oculto, Géminis, en el mes de agosto, lo que no te vas a percatar, lo que podría pasar desapercibido frente a ti, es la carta del 7 de copas. El mensaje que recibo, el oculto, es que parece que vas a tener alguien que se va a obsesionar contigo. Hay una persona que no es esta alma gemela, no es esta persona con la que tú estás, es una tercera persona que se va a obsesionar contigo, que va a estarte llamando, va a estarte mandando mensajes, se te va a estar apareciendo en todos lados. Podría ser una fan enamorada o un fan enamorado. Puede ser alguien en tu trabajo que se obsesiona contigo, pero aquí yo veo una persona que va a estar obsesionada contigo que al comienzo no vas a ver eso. Y por eso tal vez es que tienes aquí a tu pareja que sale a defenderte diciendo, no, bájate de esas nubes, Géminis está conmigo, no contigo, chao pescado. Así que tienes esas energías allí donde tienes que tener cuidado cómo trabajas o cómo tratas a esa persona para que no le vayas a crear ilusiones, ¿ok? Qué lectura más maravillosa para ti, mis guerreros de Géminis. Espero que la hayas disfrutado. Recuerda suscribirte, ver mis siguientes videos que aparecen aquí en pantalla. Y cuando se estén acercando los siguientes meses, junio, julio y agosto, recuerda volver a ver esta lectura para que puedas recibir estos mensajes de una manera más cercana al mes y los recuerdes. Aquí en pantalla te dejo los siguientes videos que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.